Buenas noches, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por que podemos volver a encontrarnos. Quería consultarle, hermanos, ¿cómo les fue con la primera lección? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que les haya parecido difícil o que no hayan podido contestar? Ya, entonces, perfecto. Eh, yo tenía un profe que decía, eso es lo más preocupante que puede haber cuando no te dicen ni sí ni no. Porque quiere decir que no se entendió nada o se entendió todo, pero esperemos que todo le haya ido bien en su cuestionario. Y recuerden, mis amados hermanos, cualquier cosa que necesiten, no duden en llamarme, en escribirme, quizás me demore un poquito, pero voy a estar atento en darle la respuesta lo antes posible. ¿Ya? Esta noche, mis amados hermanos, vamos a hablar de un hermoso salmo. Ahí nuestra hermanita Nunutza nos comentaba que ahí estaba dando lectura a los salmos y, van apareciendo, uno va descubriendo las figuras literarias que van componiendo la redacción del texto bíblico. Y esta noche vamos a, vamos a trabajar básicamente en el Salmo 1 y 2 al inicio, pero después nos vamos a abocar derechamente en el Salmo número 1. El Salmo número 1 y Salmo número 2 tienen una doble característica, que no solamente son los salmos introductorios a la primera sección de salmos que va del Salmo 1 al 41, sino que también son la introducción del salterio completo. Cuando nosotros hablamos del salterio, estamos hablando de salmos, ¿ya? Del conjunto de los 150 salmos. Entonces, es interesante tener presente esta regla, que viene a ser una regla de apoyo interpretativo de lo que viene a ser toda la lectura del Salmo número 1 y el Salmo número 2. En la Biblia, esto no está en el apunte, pero para que lo tengan ahí presente, en la Biblia hebrea, tanto el Salmo 1 y Salmo 2 son una sola unidad. Ya nosotros los tenemos separados, pero para el judío es una sola unidad, para que lo tengan esos dos datos presentes. El Salmo 1, el autor, pastor Esaú, nos habla de un aspecto ético, y el Salmo 2 es derechamente un salmo de carácter profético, ¿ya? En este entendimiento, ambos como uno solo nos dan una armonía de la presentación completa de lo que va a ser la lectura de los 150 salmos que vienen adelante. El Salmo 1 presenta, lo conocen, creo que uno de los salmos que más conocemos, nos presenta o nos describe eh, a un varón. Cuando usamos la palabra varón, más adelante también lo veremos, ustedes lo han leído en su apunte, no solamente está al género masculino, sino que también a todo miembro de la iglesia nos está hablando este salmo. Y nos dice que es bienaventurado el que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Y lo compara, dice, a alguien que está como un árbol plantado junto a corrientes de agua y su hoja no se seca y no cae. Esos son árboles perennes. Perennes son aquellos árboles que no pierden el verdor, permanecen ya. Pero obviamente el libro de Salmos no está en una aplicación eh, de carácter de explicarnos la botánica, sino que nos está hablando, digamos, de cómo es el varón que medita en la palabra del Señor de día y de noche. Y este salmo número 1 establece una comparación a partir del versículo permanentemente entre el capítulo 1 al 3 y del 4 al 6 hay comparaciones entre lo que es un hombre bienaventurado y aquel que no es bienaventurado. ¿Ya? Así, el Salmo número 1
es una adecuada introducción al Salterio, porque resume los caminos de la humanidad, eh, el camino del justo y del camino del impío. Recordemos que los salmos son libros sapiensales, forman parte de los libros sapiensales, y nos está haciendo un paralelo, un símil entre la bendición y la centralidad de la ley para tener una vida plena. El Salmo 2, como mencionábamos, es un salmo mesiánico que presenta y anuncia al Mesías del pacto, con una promesa de reinado sobre todas las naciones, y muestra lo inútil es que las naciones conspiren contra el rey, que se subleven en contra del Señor, que piensen, se amotinen en contra de Dios. De esta manera es la muestra como tenemos a un rey triunfante sobre las naciones que están queriendo amotinarse, usa la palabra en la Reina Valera del año 60, se amotinan en contra de este rey en este reino. Por lo tanto, en ambos salmos, lo que se pretende es mostrarnos lo que significa una vida total y plena en el Señor. A modo de introducción, yo estoy siguiendo el esquema que nos plantea el pastor Esaú. Él plantea la felicidad. El hombre, el enfoque que él da en su estudio, nos habla que la felicidad es un valor que es buscado por la humanidad y se va mostrando en lo que es en la historia del hombre, lo que significa el desarrollo tecnológico, científico, a través de la era industrial, de la posmodernidad, y en la posmodernidad llega lo que llamamos el hedonismo, que es el amarse a sí mismo. Nosotros vivimos en una cultura líquida, hoy en día se habla, líquida está como en un envase, pero usted la toma y se mueve para todos lados. No eso significa líquido, que se traslada, se mueve. Y vivimos también dentro de un aspecto de una sociedad hedonista, es decir, que se ama a sí misma. Y en este sentido, el hedonismo, que es individualista, reemplaza al bien comunitario. Yo me siento bien, a mí me gusta, la opinión de los demás no me importa, es mi opinión, y de esta manera la relatividad se va apoderando de la verdad. Y en este sentido ya no existe la verdad porque ésta se ha vuelto relativa. Obviamente nosotros no pensamos de esa manera, pero el hedonismo plantea las cosas. La única verdad es la que a mí me sirve, que no importa cuánto lastime o destruya a los demás. Mi verdad es la que manda. Los valores son anticuados, son pasados de modas, sin importar de esta manera el pecado y cuando uno se manifiesta en torno a la verdad, se le llama intolerante. Esa es nuestra realidad social que vivimos hoy en día. Y no solamente en nuestro país, sino que en todos los países estamos viviendo esto en el mundo occidental. Esa es nuestra realidad actual, en la cual las personas, en su forma de entender o de caminar, estamos en una sociedad desenfrenada que está buscando la felicidad, pero equivocadamente. Entonces, el Salmo 1 irrumpe, dice, utiliza esta palabra del pastor Esaú diciendo, irrumpe, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y la versión, la nueva traducción viviente, dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. De una forma, una traducción distinta, más dinámica a la conversión de la Reina Valera, pero el bienaventurado es el que goza, el que goza, quien es el feliz, en definitiva, y nos va diciendo que este varón no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
Bienaventurado es una expresión, es una palabra que significa gozoso. Alguien que está, con esta palabra se manifiesta que la persona está gozosa, es plena, es alegre, es feliz, pero no es una felicidad materialista, sino que nos va mostrando una realidad espiritual y nos va introduciendo al entendimiento espiritual de la palabra. Eh, el hombre al que caracterice como bienaventurado es aquel que eh, actúa primero conforme a las cosas que no hace. Vamos viendo que hay varios no, ni en los primeros versículos de este Salmo número 1. El hombre bienaventurado no hace esto, ni hace esto otro, eh, para después llegar a mostrarnos en el versículo segundo dónde está su confianza. Por ejemplo, dice, bienaventurado el varón que, y ahí comienza, no anduvo en consejo de malos, ni, que es negativo, estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice, sino que, ahí cambia, hace el giro, y nos muestra que en la ley de Jehová está su gozo, su delicia, su alegría, su felicidad plena y amplia. Eh, el hombre o mujer, el cristiano, con felicidad plena, amplia, se enmarca cuando está centrado en Dios. ¿Por qué? Porque dice que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, bajo esta perspectiva que estamos analizando, hay una relación directa entre la palabra bienaventurado y la palabra delicia, el gozo. Es porque caminar en la ley del Señor, pensar en la ley del Señor, meditar de día y de noche. Entonces, ese es el marco conceptual que nos va mostrando el libro de Salmos en el Salmo número 1, para mostrarnos que el hombre centrado en Dios, centrado en las promesas de Dios, centrado en la ley, su mentalidad del pacto de Dios, cuando nuestra mente está centrada en el pacto de Dios, su interpretación no es una interpretación relativa o es una interpretación humana, sino que es el entendimiento desde la perspectiva del pacto de gracia. No es una felicidad externa, sino que está basado en la conducta, en la fe. No depende de su estado de ánimo, no va a depender de las circunstancias de la vida, ni está bajo el control del hombre mismo o de sus habilidades, sino que es una mentalidad, aquí el pastor Esaú nos habla de una mentalidad teológica pactual, es decir, que está sometida bajo el pacto de Dios. Sabemos que Dios se relaciona con el hombre a través de los pactos. Entonces, ahora Dios, la Escritura, a través de la Escritura se revela al hombre y le da a conocer su voluntad y su gracia, y es ahí donde radica el origen, el proceso y el centro de toda la felicidad. Bienaventurado, ¿por qué? Porque nosotros, nuestro entendimiento es un entendimiento en Cristo, es un entendimiento en la gracia, es un entendimiento en la salvación, no en las cosas externas o en las cosas que perecen, sino que está en la dimensión del pacto de salvación, el pacto de gracia que el Señor establece con sus hijos, con nosotros. Entonces, el ser bienaventurado representa un estilo de vida, centrado en la palabra de Dios. Y de esta manera, al ser una guía infalible, una guía que no nos va a llevar al error, nos dice que será como un árbol plantado, dice como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja, dice, no cae, y todo lo que hace prosperará. De esta manera, perdón, mi hermano, de esta manera, eh, vemos lo que vimos en la lección anterior. Aquí estamos en presencia de un paralelismo sintético o constructivo. Es decir, va completando el pensamiento, apoyándose en los pensamientos anteriores o las expresiones anteriores o los conceptos anteriores para escribir
lo que sigue y se va ampliando. Dice, bienaventurado el que varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y nuevamente, sino que, ahora va más a decirnos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El versículo 1 y el versículo 2 hay un paralelo constructivo. De esta manera, un paralelismo constructivo. Es, entonces nos va hablando, el argumento va ampliándose con las ideas que se van agregando. De esta manera, al expresar y al permitir que el autor, que, que el pensamiento que se va expresando, es un pensamiento que va creciendo. Yo lo, yo lo grafico como una piedra en el tanque. No sé si ustedes, cuando niños, cuando estábamos más pequeñitos, tirábamos, jugábamos a tirar piedras en los estanques o monedas en la fuente de la fortuna. No sé si alguien lo hizo alguna vez. Entonces uno va y tira una piedrecita y se producen ondas, se producen como ondas, se van ampliando. Y estas ondas son precisamente en lo que este paralelismo constructivo. En la medida que vamos argumentando, agregando más ideas, la idea central se va reforzando. Entonces, el argumento se construye en base a argumentos con ideas que se van complementando unas con otras y se van de esta manera ampliando unas con otras. Entonces, ¿quién es verdaderamente bienaventurado? Eh, y pregunta, hay una pregunta, Deslich pregunta, entonces, ¿quién es bienaventurado? Una pregunta básica. Entonces, la respuesta es, ¿qué nos hace bienaventurados? Y aprender a no seguir el consejo de los malvados, eso nos hace bienaventurados. En el Salmo 1.1, en la Reina Valera lo hemos leído, bienaventurado el varón que no andó en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En el apunte ustedes van a ver también la traducción, la NBI, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, eh, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Y la Biblia textual, para que ustedes cuando lo lean en los apuntes, aparece la expresión SBTX, eso significa Santa Biblia Textual, ya para que no lo tengan presente. Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, ¿qué es lo que debemos seguir o dónde no debemos estar? La Reina Valera del año 60 traduce anduvo y la NBI actual la traduce como no sigue. Es un verbo activo, es un verbo activo que nos va hablando más que el hecho físico de andar o de caminar, es un proceso de escuchar, de razonar y de actuar. No andar en consejo de malos o no seguir el consejo de los malos implica un proceso de escuchar, de razonar, de actuar. Eso significa aprender a no caminar en el camino de los malvados o no seguir el consejo de los malvados. Es una forma, recordemos, poética que nos está hablando de poder escuchar, de poder reflexionar y de poder actuar. Eh, Aquí el salmista nos está hablando que la bendición estaba precisamente en el hecho de poder, por parte del oyente, del varón bienaventurado, es el que piensa, el que razona, el que no actúa como ellos. Hay un dicho, nosotros tenemos un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Quizás sea lo que más nos pudiera en algún momento eh, ayudar un poquito a poder contextualizar este entendimiento. Aquí no se trata de nuestras destrezas intelectuales, eh, sino que porque uno puede ser muy hábil, muy inteligente, con muchas destrezas, pero va a estar pecando. Hay gente que es muy inteligente y están pecando. Entonces aquí no se trata de manejo de destrezas intelectuales,
sino que son ideas, eh, pensamientos y razonamientos que no resisten el caminar en la senda del Señor. Entonces, ¿cómo es posible no andar o no seguir el camino de los malvados? El salmista es contundente, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a razonar? ¿Cuál es nuestro paradigma? ¿Cómo está enfocándonos? ¿Cuál es nuestra perspectiva de poder enfrentar esta forma de razonar, de actuar, de aprender? Es precisamente no en nuestro propio argumento, sino siguiendo la palabra del Señor, meditando la palabra del Señor, siguiendo el consejo de Dios. En eso está la delicia. Entonces, la palabra delicia y meditar significa reflexionar, estudiar el consejo de Dios con gozo intrínseco, que va mucho más allá del gusto de la comida, nos dice el pastor Esaú, sino que es una forma de poder comprender y de razonar cómo debe ser la vida frente al Señor. Pagán, Samuel Pagán, nos dice que la persona bien piadosa, religiosa, sabia o prudente, en términos del Salmo, bienaventurada, es la que incorpora la sabiduría bíblica en su estilo de vida diario. Esto es muy interesante tener presente porque no es filosófico, no es especulativo, sino que es la sabiduría que viene de lo alto, el razonamiento espiritual, el razonamiento bíblico. Importa oración, importa meditar, importa seguir el consejo, la instrucción. Entonces no basta con un contentamiento o una felicidad eh, materialista, sino que debe ser un análisis conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, eh, el aborto. El aborto, que está muy de moda en nuestro país, eh, jurídicamente, supongamos que el proyecto de ley de este proyecto de ley se aprueba. Jurídicamente va a estar protegido el aborto, se va, con las condiciones que se establezcan, pero eso no significa que vaya conforme a la voluntad de Dios. No porque la ley humana lo permita, yo voy a decir, no, si la ley lo permite, yo puedo hacerlo. No. El cristiano tenemos una valoración mayor de las cosas. Ya ahí tenemos un caso muy claro de lo que es nuestro entendimiento de las cosas. Ya tampoco podemos pensar, si los demás lo hacen, yo también lo puedo hacer. ¿Se recuerdan ustedes cuando para el terremoto, hace unos 10 años atrás, un poquito más, eh, cuando la gente se metía o entraba a los supermercados, robaba? Entonces, si todos roban, yo también puedo robar. Eso no es así, ¿ya? Si todos lo hacen, yo también lo puedo hacer así. No, no es así. Nuestro pensamiento tiene que llevarnos a pensar bíblicamente y conforme a la voluntad del Señor. Por mucho que la ley permita el aborto, nosotros no tenemos que fomentar el aborto. Por mucho que las personas digan, no, si todos podemos robar, robemos, o vamos a sacar comida al supermercado, o otras cosas que se roban, incluso televisores, etcétera, nosotros no podemos dar ese paso, aunque todos lo hagan, uno no lo hace. ¿Por qué? Porque uno tiene la ley del Señor que es sobre la ley humana o sobre las contingencias humanas. ¿Ya? Entonces, esto nos lleva a el análisis del creyente, tiene que ser un análisis profundo, ponderado, tiene que ser crítico, sobrio. Crítico no significa andar viendo todas las cosas malas, sino un análisis conforme el prisma de la palabra del Señor. ¿Y cómo debemos de hacerlo y cuándo? De día y de noche, eh, de día y de noche, permanentemente. Evidentemente nosotros no vamos a poder estar las 24 horas, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, pensando en la palabra del Señor, sino que significa en todo momento, cuando la mañana, al despertar,
mientras camino, mientras conduzco, mientras estoy hablando, mientras estoy leyendo un libro. Por ejemplo, tenemos que aprender a ser críticos también de la literatura que tenemos o de lo que llega a nuestras manos. Si todos lo leen porque el bestseller, yo también lo voy a leer y voy a hacer lo que ahí me muestren, ¿no? Uno tiene que seguir la palabra del Señor, que es nuestra regla de fe y de conducta. Entonces, tampoco significa que yo me voy a aislar del mundo, pero no significa que yo no vivo en una isla, aislado de la humanidad, sino que significa que yo no me voy a asimilar al mundo, sino que mi asimilación está en mi corazón, mi mente, en la palabra del Señor. Así, de esta manera, yo aplico el Evangelio, muestro a Cristo y su obra como la respuesta a cada asunto de la vida. Entonces, la felicidad para el pastor Esaú nos dice es resultado de andar o, o seguir el consejo de Dios, desechando el consejo de los malos o de los malvados. También, ¿qué es lo que significa vivir dichosamente? Es aprender a no detenerse. Eh, Volvemos a Reina Valera 60. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nuevamente la NBI, en el versículo 1.1, y la textual, nos van diciendo qué es lo que se refiere a la palabra no estar en camino, eh, no, o senda. Eso aquí es, en el hebreo, la traducción es estar de pie, no es pararse sobre el camino de los malvados, ni detenerse en el camino, en la senda de los pecadores, sino que nuestro caminar figurado está mostrándonos el camino de la vida tiene que estar conforme a lo que la palabra nos está mostrando bíblicamente. Tenemos que aprender a pensar bíblicamente, a razonar bíblicamente y a actuar bíblicamente. La Biblia tiene respuesta para los problemas de la humanidad y de esta manera no caer en las mentiras de Satanás, que si bien es cierto, él utiliza la palabra, nos confunde. Vemos que hay doctrinas que se llaman cristianas y son totalmente alejadas. El humanismo, el liberalismo, la teología de la prosperidad, son teologías que son contrarias a la palabra del Señor. Entonces, ¿qué significa? Significa no detenerse en el camino de los pecadores, no detenerse en la enseñanza, no detenerse en el entendimiento de los pecadores. Y esta forma eh, nos permitirá, dice, será como árbol, habrá una consecuencia. El será como, ahí hay será como, hay un argumento que nos va, comparativo, que nos está diciendo será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así, prosperar no se refiere a, como les he dicho, hermanos amados, como dice la teología de la prosperidad, que se centra en nuestros propios esfuerzos económicos, materialistas, sino que aquí es una mirada espiritual. Entonces, vemos que de esta manera el tratamiento no es literal de esta frase, sino que es un lenguaje metafórico. Así, también nos va diciendo que no, aprendemos a no cultivar la amistad con aquellos que no, con los malvados. Dice ni en sí escarnecedores se ha sentado. La NBI dice ni cultiva la amistad de los blasfemos. Y la textual dice ni en sí escarnecedores se ha sentado. Esto significa no se junta con burlones. La NTV, una traducción viviente, dice no se junta con los burlones, no tiene amistad con los blasfemos.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque el escarnecedor es el burlón, el mofador, el charlatán, la persona que desdeña, que ofende, que ridiculiza. Entonces, sentarse con ellos significa participar de las mismas prácticas del burlador, del blasfemo. Entonces, debemos de huir de ese tipo de amistades. Muchas veces caemos en chistes que incluso nosotros mismos muchas veces caemos en chistes que se hacen sobre la palabra o sobre el Señor. Eso para nosotros no debería ser motivo de ninguna risa, debería ser un motivo de mucha pena, y debemos de alejarnos de ese tipo de amistades, eh, porque significa que estamos compartiendo los mismos valores que ellos. Entonces, son personas que viven en contra de la palabra del Señor, en contra de la palabra de Dios, y cultivar la amistad con blasfemos es dejarse arrastrar por el viento. Es decir, que nos tira más adelante, que son como el tamo que arrebata el viento, es como la paja que es arrastrada por el viento, que no tiene raíces, que no tiene fundamentos, fortaleza. La posmodernidad y la modernidad, eh, delante les decía, la modernidad líquida, amenazan nuestra fe. La ideología de género, que es impulsada por gobiernos de izquierda en nuestra Latinoamérica, son conceptos que van cambiando, por ejemplo, el matrimonio. Hemos visto la educación también, qué es lo que se está enseñando a nuestros hijos. Vemos estas leyes de aborto que hoy día se proclaman. ¿Y cuál es el argumento? Que todo el mundo tiene su ley de aborto, nosotros también tenemos que tener nuestra ley de aborto. Y la verdad, las cosas que así no son las cosas. Sabemos que ahí hay un atentado en contra de la vida. Entonces, animamos y debemos de animarnos a que la iglesia, los líderes de nuestra iglesia y la iglesia, no participar, digamos, el pastor Esaú tiene un claro concepto aquí, dice, animando a sus congregaciones a votar por aquellos que luchan por el aborto, ideología de género y atentan contra la familia. Eso es atentar contra la conciencia. La libertad de conciencia tiene sus límites y es la Biblia. Nosotros no podemos darnos el gusto como iglesia de apoyar prácticas como la que estamos mencionando. Con mi esposa años atrás, hace un par de años atrás, estábamos en Nueva York y nos tocó ver una iglesia bien bonita, muy bonita el templo, pero estaban las banderas de la homosexualidad, ¿cómo se llama? De gay, estaban ahí flameando al lado de la cruz. Entonces uno debe preguntarse, ¿realmente ahí está el Señor? ¿No está el Señor? No por congregarnos, digamos, quedarnos en un lugar así. No porque fuera muy lindo el edificio, uno se debe quedar ahí. Uno debe ser sal, luz y sal en esta tierra. Entonces, la Biblia no nos dice que no tengamos amigos no cristianos. Lo que la Biblia nos está diciendo es que nosotros no podemos aceptar los valores del mundo que van en contra de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Vuelvo a insistir, no está diciendo la Biblia que vamos a vivir aislados, eh, sino que la Biblia nos dice que cuides bien tus valores, que cuides bien, cuides a tus hijos, que cuiden a tu parentela. Entonces, de esta manera, volviendo al Salmo número 1, versículos 3 y 4, específicamente el Salmo 4, donde dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es como la paja que está así, que no tiene raíces profundas. Entonces, ser feliz o dichoso solo es posible en no detenerse, en no seguir y no cultivar los valores de este mundo. Es una enseñanza muy profunda la que nos está dando el salmista. Muchas veces caemos en la tentación de cultivar los valores del mundo. Muchas veces nos arrepentimos
de cosas por el estilo. Pero aquí el Señor, al hijo de en sus hijos, el Señor derrama su bendición. Entonces nosotros tenemos que pensar que Cristo, que el Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, es el único que tenemos que tener como ejemplo. El Señor es el único que no se detuvo y no cultivó los valores de este mundo. Entonces, la invitación en el concepto que nos está planteando el pastor Esaú, la felicidad está en mirar a Cristo, en seguir a Cristo. Hay beneficios en de la felicidad. Para el salmista la felicidad es posible solamente en Cristo. Sin Él no hay felicidad. Es imposible tener la fortaleza para seguir el consejo y vivir en dos ámbitos. Si uno está lejos del Señor y cultiva valores ajenos a la palabra del Señor, es un árbol seco. Es un árbol seco que no va a dar fruto. Es un árbol cuya hoja va a caer y no va a prosperar. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el salmista? Nos está hablando de la gracia. La verdadera felicidad nos permite descansar en la gracia del Evangelio y entender que cada día eh, eh, podemos ser felices conforme a la voluntad de Dios, vivir bajo la soberanía y el gobierno del Dios verdadero. Entonces, de esta manera, eh, no es una felicidad temporal, no es una felicidad pasajera, no es una falacia, es una felicidad eterna. Eh, eh, Dicen los autores, una felicidad de dimensiones cósmicas que abarca todo el ser, toda la creación, que no se marchita, que no se contamina. Eh, ¿Piensa usted qué ideología humana nos va a enseñar sobre la vida eterna? Ninguna. Ninguna ideología del hombre puede pasar. Pero nosotros sí hablamos de la vida eterna, porque es la promesa que nuestro Señor nos muestra. La Biblia nos habla de la vida eterna, de la vida permanente, la vida eterna. Entonces, no es solamente no es solamente un discurso, sino que es un entendimiento de la verdadera felicidad, que es hacer la palabra de Dios de día y de noche. Eh, no que deba leer la Biblia todo el día, sino que siempre la Biblia sea mi regla de fe y de conducta, mi regla de fe y de vida, porque es imposible que estemos leyendo a cada momento la Biblia, pero cada momento de la vida esté bajo el parámetro de la enseñanza bíblica. Ser cristiano es ser feliz, pero la felicidad en que se fundamenta nuestra fe no es por nosotros, sino porque Cristo pagó con su vida nuestra vida. Al morir pagó por nuestros pecados. Usted y yo tenemos vida porque Cristo entregó su vida por nosotros. Entonces, también hay beneficios dentro de las promesas del pacto. ¿Y cuáles son estos beneficios? Porque este salmo no está hablando de gracia, sin lugar a dudas. En el versículo 5 nos dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí hay un paralelismo sinónimo. Los malos y pecadores están los presentes en un juicio y la congregación de los justos se repite para expresar o afirmar una sola idea. Utiliza dos conceptos, el salmista en el versículo 5, el juicio y la congregación de los justos. Normalmente, este pasaje, imaginemos que es lo que estamos en un tribunal. El que se levanta en juicio o en la asamblea es aquel a quien se le ha concedido la palabra para que se exprese. Por ejemplo, un testigo. Eh, el culpable no se va a poder levantar. ¿Por qué?
porque es culpable precisamente. Ellos no podrán exonerarse de su culpabilidad. Los justos se pueden levantar porque están libres de todo pecado, de todo cargo que pudiera imputárseles, porque Cristo llevó sobre nosotros la carga del pecado. Y la congregación de los justos es un cuerpo judicial formal. Y esta forma, en el Consejo Judicial, dice que los justos se levantarán en la asamblea, podrán hablar, podrán expresarse, podrán levantarse frente al Señor. El pecador no tiene posibilidad de levantarse porque está condenado. Entonces, de esta manera, la congregación de los justos es esencial para comprender el concepto de pueblo de Dios. El concepto que aquí se muestra es que nosotros estamos, como hijos de Dios, somos exonerados de la culpa y de la deuda. Somos declarados justos, no en nuestras obras, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hecho que usted y yo nos podamos presentar a la congregación de los justos, el hecho que nos podamos levantar en la congregación de los justos, no es por mérito nuestro, sino porque es la forma como a través de Cristo hemos obtenido la misericordia y la gracia que da por el Señor. Entonces, de esta manera, eh, nosotros vivimos y tenemos seguridad de que nuestra deuda está pagada. Eso se llama seguridad de salvación. Y que la deuda está totalmente pagada, está totalmente cancelada. Y no, de esta manera, nosotros no tenemos que pensar que tenemos algo que pagar o hay algo que nosotros estemos debiendo. Está todo pagado, está todo exonerado. A mí me recuerda, un paréntesis, la parábola, ¿recuerdan ustedes la parábola del buen samaritano? ¿No es cierto? Es muy bien conocida esa parábola. ¿Qué es lo que nos dice la parábola del buen samaritano? Nos dice, si algo te debe, lo pagaré cuando yo vuelva. Ese es Cristo, evidentemente, el samaritano, es Cristo, el que está caído, el que fue curado de sus heridas, el que fue dejado en la posada. El Señor dice, si algo debe, lo pagaré cuando vuelva. Entonces, qué hermosa esa parábola para mostrarnos al Salvador, para mostrarnos que no depende de nosotros el pago de la deuda, sino que es el Señor el que nos permite levantarnos. En Cristo, no, entonces podemos decir, en Cristo y en este salmo, que el bienaventurado en quien no hay, es aquel que no hay condenación y hemos recibido el perdón absoluto de nuestros pecados. Y de esta manera, eh, llegamos al versículo sexto del capítulo 1, del Salmo 1, donde dice la Reina Valera, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La NBI lo traduce, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Y la textual, la Santa Biblia textual dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos conduce a la perdición. Nuevamente, senda de los malos perecerá, lleva a la perdición, conduce a la perdición. Tanto la NBI como la nueva la textual lo traducen como un concepto activo, un verbo activo. Eh, es un caminar que lleva a la perdición. La textual dice, la senda de los malos conduce, ahí está el verbo conducir, ¿a dónde? A la perdición. La Reina Valera nos dice, la senda de los malos perecerá. Es un camino que va a morir, es un camino que ya no se podrá hacer, no tendrá remedio. Y de esta manera, eh, como vamos viendo, el Señor conoce nuestro andar, conoce nuestro caminar, conoce nuestra vida. Entonces, el versículo 6 nos garantiza que la senda de los justos permanece y está protegida por el Señor, por el Rey, Jehová.
La NBI traduce como Señor, la textual como Yahvé, el tetragrama sagrado, pero la palabra Señor, Adonai, la expresión Adonai, que es la palabra hebrea que se utiliza, es la que nos va mostrando que Él es el que nos va protegiendo con su autoridad y su poder. El salmista nos dice que Dios es el, en definitiva en el versículo 6, que conoce, que sabe, el verbo conocer es cognitivo de las circunstancias, de los hechos, nos va mostrando que el Señor es el que conoce todo nuestro andar. Por lo tanto, debemos de estar tranquilos de que vamos, si vivimos conforme a la voluntad del Señor, estamos caminando por la senda de los justos. Ahora, no debemos de olvidar que es el Señor el que nos da la seguridad. No es usted, no soy yo, sino que es la gracia del Salvador, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así, mis amados hermanos, el pastor Esaú nos dice que la felicidad central en la gracia de Dios tiene raíces profundas que debemos de considerar en la palabra de Dios como la delicia de nuestra vida, en la norma y guía en todos nuestros asuntos cotidianos. Nosotros no somos cristianos de domingo, somos cristianos de toda la semana, las 24 horas, 7. Y la felicidad se traduce en la esperanza de la vida eterna. Y sabedores que es el Señor el que va cuidando y el que me va protegiendo en mi andar diario. Entonces, mis amados hermanos, si tienen alguna duda esta noche, para que podríamos resolverla. El texto, en resumen, del capítulo 1 es un hermoso salmo, lo conocemos, es muy conocido, pero nos va mostrando este paralelismo entre utiliza bastante la figura del paralelismo, el progresivo y también el antético, y nos va mostrando el justo o el varón que es justo y el malo, digamos, eso es lo que nos está hablando, pero todo nos muestra, todo como que converge, según vamos viendo, en el versículo 6, porque Jehová, o sea, todo lo que expresó anteriormente el salmista, la conclusión está en el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, es toda la estructura del salmo, toda la estructura del discurso, está dada precisamente en el conocimiento de Jehová, que tiene Jehová de nosotros, que tiene Jehová de sus hijos. Ahí está, a modo de el porqué del versículo 6, es una conclusión del razonamiento que nos fue mostrando en este desarrollo el salmista en este capítulo, perdón, en este salmo número 1. Comienza, nos habla del varón justo, nos habla de los varones malos, nos explica quiénes son, pero nos va mostrando que todo está bajo la soberanía del Señor. Recordemos siempre, mis amados hermanos, como principio de entendimiento bíblico y principio de interpretación, digo yo, es que vivimos bajo la soberanía de Dios. No hay nada que esté fuera de la soberanía de nuestro Dios y toda la humanidad, toda la humanidad está sujeta, digamos, al conocimiento de Dios. No sé si hay alguna pregunta, mis amados hermanos. Hermano Eleazar, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los hermanos que están en esta clase. Quiero hacer una pregunta, pastor. Mire, primero, volviendo al inicio de la clase, cuando ¿Ya? usted hablaba de la libertad de conciencia, ¿Mm? eh, quisiera preguntar de qué manera nosotros hoy día, con este concepto que es la libertad de conciencia, eh, podemos ah, adoctrinar a nuestras iglesias ah, con respecto
a estas distintas doctrinas que se están levantando, sobre todo la ideología de género, y en este caso este movimiento LGTBIQ+. ¿Hasta qué punto, pastor? Mire, hasta qué punto los hermanos de nuestras iglesias ah, toman el concepto de la libertad de conciencia como para abrir las puertas a este tipo de a este tipo de ideologías? Esto por un lado. ¿Cómo nosotros, para no ser acusados de legalistas, fariseos, hasta qué punto uno logra eh, nivelar la libertad de conciencia? ¿Ah? Porque, en definitiva, lo que hoy día se está tratando de hacer es que se está forzando a que la iglesia pueda cambiar su mensaje por este concepto de la libertad de conciencia, y que hoy día podemos nosotros abrir nuestras puertas a distintas ideologías, incluyendo la más simple de todas, que es hermanas y hermanos. Antiguamente decían hermanas, hermanos y hermanes. Entonces, pastor, cuénteme, ¿cómo pudiéramos nosotros establecer una línea para que no se traspase? Está tan fácil traspasar, ya entendemos que la libertad líquida, por lo demás, es una cuestión que se va acomodando al tiempo. Por lo tanto, mi verdad, me lo dijo un hermano precisamente, mi verdad no es la misma suya, ¿no es cierto? Por lo tanto, usted eh, no puede exigirme cómo usted entiende la escritura, ¿entiende? Entonces, no sé si planteé bien la pregunta, pero son hartos conceptos que tengo en la cabeza tratando de compararlos con la libertad de conciencia y esta verdad líquida que acecha a la iglesia en todo momento. Claro. Yo creo que nosotros yo creo que nosotros caemos eh, en un error cuando tratamos de igualarnos a la sociedad o al mundo. Eh, la sociedad líquida es un concepto filosófico, un sacerdote llamado Zygmunt Bauman. Bauman fue el que escribió y describió la sociedad líquida, que las condiciones van cambiando, eh, y esto hace que se dificulte la formación de hábitos y de conciencia. Y de esta manera, lo que hoy día es bueno va cambiando. Lo que hoy día puedo cambiar, hoy día pienso esto y mañana pienso incluso lo contrario. Eso es lo que significa una sociedad líquida, ya que piensa solamente en sí mismo. Yo creo que el sentido de la Biblia tiene un aspecto, bueno, la Biblia no tiene un aspecto que es un aspecto congregacional, de cuerpo, y tiene aspectos que también son individuales. Tiene, la Biblia abarca en una forma magistral ambos aspectos. Entonces yo pensaría y diría, eh, por ejemplo, estoy pensando en lo que nos enseña Primera Corintios, que todo tiene que ser para la honra y la gloria de Dios. En Primera Corintios capítulo 10, versículo 23, todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo conviene, pero no es la conveniencia personal, sino la conveniencia del cuerpo, de la iglesia, de la congregación. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces puede ser que el Señor no se plantea en la mirada individualista, sino que ahí Pablo nos está colocando la mirada en el Señor. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso es por un aspecto. También los que estuvimos el día sábado acá en Santiago, escuchamos la palabra, y hay un pasaje que yo lo considero un pasaje interpretativo bueno, la Biblia tiene muchos aspectos que nos permite bien razonar, y nos dice: bienaventurado el que lee y que escucha, estoy pensando Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guarden las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Entonces, el paradigma no está dado en lo que yo creo, sino que está mirado en la mirada bíblica, en la interpretación bíblica, buscar la verdad bíblica. Eh, Hemos dicho, por ejemplo, el aborto. Muchos cristianos dicen, ah, no, da lo mismo por quién yo vote, cada uno tiene su libertad. Pero un cristiano, pienso yo, no debería estar votando por alguien que está fomentando el aborto, por principio. Puede ser en otro aspecto, no estoy diciendo que las ideologías son las que van a mandar mi vida, pero hacer un prisma. ¿Cómo voy a educar a mis hijos? Hace tú lo que quieras, hijo, da lo mismo. Por ejemplo, eh, el respeto a los padres, al respeto al hogar, que antiguamente se hablaba, al del papá, a la mamá, es un mandamiento con promesas, sabemos. Entonces, también debemos de educar nosotros a nuestros hijos. Entonces, yo no comparto la visión, obviamente, de una sociedad líquida, sino que, ¿por qué? Porque es precario, genera incertidumbre, es egoísta, no tiene raíces profundas. Es como el tamo, nuevamente. Entonces, yo creo que la enseñanza tiene que ser una enseñanza bíblica. Y cuando hayan dudas, no entramparse en un punto de una discusión en vanas palabrerías, sino que centrarse en lo que la palabra dice. Y si un hermano piensa en eso, yo creo que sería bueno aconsejarle, digamos, lo que significa vivir en el Evangelio, lo que significa, no significa que nosotros saquemos una ametralladora y andemos matando homosexuales, por si acaso no dice eso la Biblia, no lo dice, eso es un pecado y el Señor castiga el pecado. Nosotros tenemos que orar por esos jóvenes o personas, niños, jóvenes, adultos que sufren ese flagelo, tal como el que está drogado, tal como el que está alcoholizado, tal como el que roba, tal como el que está preso. En nuestro deber es llevarle el Evangelio de salvación y mostrarle el camino de salvación que el Señor nos muestra en su palabra. Y yo creo que uno debe ir a esos grupos, yo no me cierro a ellos, pero no que esos grupos sean los que, o ideologías son las que gobiernen tu vida, porque tenemos que ir al que está en la cárcel, tenemos que ir al que está desnudo, que ir al que está al alcohólico. La iglesia evangélica se caracteriza, y durante muchos años se caracterizó por sacar gente del alcoholismo, la drogadicción. Entonces, eh, yo no soy de partidario de decir, ah, bueno, están perdidos y no me preocupo de ellos, sino que hay que orar por ellos, aconsejarlos en todo momento. Y hay muchas familias cristianas que están sufriendo ese flagelo. Ya no piensen ustedes, ah, eso pasa, menos mal que le pasa lejos. No, está pasando dentro de la iglesia, y mucho, porque los jóvenes hoy en día, la juventud tiene están siendo adoctrinados de esta forma líquida que usted, señora hermano, le hace. Yo creo que es una lucha constante y tenemos que orar por esas familias y acompañar a esos padres y también a esos jóvenes, también entregarle el Evangelio de salvación. No pienso, no, ¿por qué no dárselo? Eso sería mi hermano Eleazar. No sé si algún otro hermanito o hermanita. Ya, mis hermanos, eh, los, hoy día terminamos este capítulo sobre el Salmo número 1. El cuestionario, el Pastor Lobos abre la plataforma hasta lección 2 para que respondan y cualquier duda, vuelvo a insistirle, me escriben y para poder solucionar, si es que puedo, digamos, darle respuesta a su inquietud. Yo le invitaría a que lean las lecturas complementarias, son muy buenas, ayudan harto. Y bueno, después ustedes saben que tienen que hacer de las lecturas complementarias, también tienen que hacer un extracto, un resumen. Así que igual van a tener que leer, pero, pero léanlo, de todos modos, son muy buenos los libros y están autorizados, digamos, para ser publicados y leídos, así que lo pueden leer con toda calma. Eh,
Manita Nunutza, nos despide con la oración, por favor. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias, amado Señor, porque tú nos das la oportunidad de aprender más de tu palabra, Señor, a gozarnos en ella, Señor, ver lo maravillosa que es, Señor, y cómo tú la creaste de forma tan perfecta, Señor. Gracias porque tú nos das las herramientas a través de estos estudios, Señor, para poder comprenderla de mejor manera. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, esclarece nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para ir comprendiendo lo que tú quieres enseñarnos a través de nuestro pastor. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que han podido participar el día de hoy. Bendice a ellos, a su vida, a su familia, Señor. Y te pedimos, Padre amado, que tú seas ayudándonos en el transcurso de este estudio, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Amén. Chaito, hermanita Elizabeth, hermano René, Eleazar, Oh, Gerson, bendiciones. Buenas Buenas noches. noches. hermano Luis, Nunutza, Buenas noches, Davidcito. pastor. Chao, Oh, se te chao, bendiga. chao. Chao, hermano Nelson.